Y ese link tú lo puedes copiar y lo pegas en el chat que tenemos nosotros aquí. Yo te espero, no hay problema. Ya. El profe, acá estoy viendo, dice buscar nuevo canal. ¿Cómo? A ver, nuevo chat. Ahí ¿Lo yo te pego acá? escribí. Hola, te puse en el chat. Ya ver. No, no me ¿No te aparece. aparece? Pero no, o sea, es que como del YouTube compartir, aquí dice, a ver, ahí vi su mensaje, Y pero no ahí, sé cómo copiar no, el link. lo que pasa es que en el YouTube, arriba te aparece el link. Arriba del video. Sí, es que yo ahí le puse el nombre, el video se llama Alba Flores, es Nairobi en la casa de papel. Ya, lo voy a buscar así mejor. Sí, es que como me es un poco complicado. Pero ella sale sentada con una polera blanca y unos accesorios como bien grandes. Es Nairobi en la No, casa de papel. Ya. Alba Flores es Nairobi en la casa de papel. ¿Y eso está en YouTube? Sí, dice que se subió hace 2 años y tiene 38 no sé cuántas visitas. Esperamos un segundito. Ya, Ya, sí, hace 2 años. sí. Y sale ella con una polera blanca y como con un collar que creo yo que es como una bomba, no sé, como medio extraño. Ya dura 3 minutos y medio. Sí, 3 Lo vo- minutos 30. Ya, ahora me vas a tener que esperar tú porque lo voy a ver primero, ¿ya? Ya. Ya.
Ya. ¿Fernanda está ahí? Sí, aquí estoy. Súper. Acá. Ya. Cuénteme entonces su examen mental. Ya. Yo puse que en apariencia y conducta, mujer de 30 años, de tez blanca, con vestimenta atingente y accesorios. Yo puse que es muy grande, me llamó la atención el reloj gigante que tiene, el collar y los aros, que son como Ya. muy grandes. En psicomotricidad puse movimiento de manos, hipermimia. Encuentro que estaba hipermimia en un momento. El lenguaje, estereotipas verbales. En conciencia se ve vigil, pero igual puse como hipervigil, porque en el momento habló como mucho y hizo muchos movimientos. En pensamiento puse velocidad del pensamiento, en afectividad euforia, cuando estaba muy eufórica, en percepción hiperestesia, en funciones cognitivas no se ven afectadas. Ya. Vamos aclarando algunos puntos. Ya, ¿Por qué la estereotipia? Puso estereotipa, estereotipia verbal, parece. sí, porque encuentro que repetía mucho algunas palabras, ya no sé si será porque ella es española y ella se habla como repetir mucho las palabras, por ejemplo, el pan, 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 le dijo muchas veces, a mi abuela le gusta todo lo con pan, 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 encontré que eso Ah, fue, ok. Ya, ahí hay que tener ojo, porque la estereotipia, claro, ahí ella lo repitió, pero era coherente con la historia que ella estaba contando. Y ok, después no lo vuelve a repetir. ya, Una entonces eso, estereotipia es como una muletilla, como una palabra que la persona mete a cada rato, da lo mismo de lo que esté hablando. ya, ok, Ya, para aclarar un poquito ya, ese punto. ya, profe. Lo otro que puso una hiperestesia, ¿eso puso o no? Sí, hiperestesia en percepción. ¿Por qué? Porque siento que ella tiene una percepción distinta, como que es más sensible, como que ve cosas que los demás no. ¿Y Siento que ella, eso cómo lo podría comprobar usted? no sé, en su relato, Ya, pero ahí, por ejemplo, está hilando muy fino, porque ya, no es algo que quede claro en el video, ok, ¿ya? Distinto era, por ejemplo, el caso de Sam, donde se puede apreciar que Sam efectivamente recibe los estímulos de manera distinta, ya. ¿ya? Pero, por ejemplo, la euforia puede ser que le haga hablar del billete, como que ella es creadora de billetes y yo siento que se lo cree. Sí, 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 yo creo que eso sí es eufórico, sí, Ya, pero no, yo no estoy de acuerdo con la hiperestesia, me ya, parece que no, no es el caso, ¿ya? ok, Porque una cosa es que ella sea eufórica o elocuente y otra cosa es que tenga una sensibilidad realmente mayor. ok. Y lo último, En funciones, em, sí, funciones cognitivas yo encuentro que está normal también, pero había un punto que me dejó dudoso. No me acuerdo cuál era. Ah, pensamiento. Habló de la velocidad del pensamiento usted, ¿o no? sí, yo le puse velocidad del pensamiento. ¿Pero qué tiene alteración o no? No, Porque encuentro que ella la habla, velocidad es una dimensión. ¿Cómo tú evalúas la velocidad? ¿Normal, alta o baja? eh, yo encuentro como su velocidad del pensamiento es muy alta, habla mucho, mucho, mucho en poco tiempo. Encuentro que es alta. Ya, eso sería una taquisiquia. ¿Lo anotó así? Ok. Taquisiquia. Como una Sí, taquicardia, pero aplicado a la taquis- mente. Taquisiquia, sí. sí, yo encuentro que hablaba muy, no era borborrea, o sea, ¿cómo se dice la palabra? Borborrea. Verborreica. Verborrea. Verborreica no, porque no, Ya, no hablaba sin parar, pero sí como que todo su pensamiento lo asociaba a algún momento de su vida. Por eso claro. puse velocidad del pensamiento, porque como en esa parte salía, pero no Ya, encontré el concepto que era taxi. ok. Fernanda, ¿me espera un segundito? Sí, Que tengo que ir a pagar una cosita y vuelvo, pero no me demoro nada. ya.
¿Aló? ¿Aló? Ya, ahora sí. Ya, profe. Ya. Entonces, sugerencia. Seguir buscando videos, ¿ya? Para que siga entrenando el examen mental. A mí me parece que estamos bien, hay detalles que afinar. Y recuerde, no sé si lo tiene por ahí, que la próxima semana es la primera solemne. Chuta, no se me había... ¿No lo tenía bloqueado o no lo tiene? No, es que la verdad es que lo había olvidado, pero gracias por... No lo había revisado, que la próxima semana es la solemne. Los contenidos sí los tengo porque usted me mandó la planificación. Ahí en la planificación aparece la fecha, ¿ya? Ya, Pero está. va a entrar todo lo que hemos visto y la clase de hoy también. Ok. ¿Y va a ser de manera virtual? Nunca he hecho una prueba Sí, virtual. sí, va a ser de manera virtual. Al final de la clase yo te voy a comentar más o menos cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Ya, es que como estoy del celular, tendría que conseguirme sí un computador, ¿cierto? Sí, Ya. Ok. sí. Tú tienes opción de conseguirte, ¿cierto? Podría hablar con alguna amiga que me preste el de ella por ese día y luego se lo devuelvo. Ya, empiece a, Hablar con... a gestionarlo desde hoy día mismo Sí, y en la semana me confirma, ¿ya? ya, Me confirma si puede acceder al o sea, si ya lo tiene o lo va a tener, ¿ya? ya. Em, ya. Yo creo que es mejor así. Ok. Ahí estoy viendo, proceso de terapia ocupacional. Y lo Le está aparece completando. el proceso, ya. Vamos a la clase de hoy entonces. ¿Tiene listos sus apuntes para anotar Sí. o para tomar nota? No sé. Ya. Hoy día vamos a hablar del proceso de la terapia ocupacional en salud mental y modelos, que lo vamos a ver después, ¿ya? Ujú. ¿Qué es lo que usted sabe sobre el proceso de la terapia? Como desde que inició lo que aprendió durante estos 3 años. Lo que tú sepas, ¿qué es lo qué entiendes tú por proceso de terapia ocupacional en salud mental? Los procesos que ha pasado hasta llegar hasta ahora. Por ejemplo, yo recuerdo que estuvo la parte y ocupacional, luego de eso fue una crisis, luego de eso se diseñó el modelo de terapia ocupacional, el, ay, acabo de olvidar el nombre, sí, pero no se llama así. Ay, me tupí con el nombre del modelo que surgió luego de la crisis en terapia ocupacional. Luego de eso fueron, como que la crisis hizo que nosotros olvidáramos, no como que olvidáramos lo biomédico, pero que viéramos otras, como que ampliáramos la mirada de terapia ocupacional. ¿Ya? Y luego de esa mirada surgieron modelos como más del área psiquiátrica, modelos de la ocupación. Sí, ese fue el modelo que surgió, el modelo de la ocupación, que lo tenía como bloqueado. ¿Ya? Entonces eso lo que asocio es, y luego antes a las personas con salud mental las tenían como todos en los lugares de la misma forma, como todos vestidos iguales, todos tenían que hacer las mismas terapias y luego se amplió la mirada, entonces los terapeutas vieron que todas las personas son distintas y que no todas las personas necesitan la misma forma de intervención. Claro. Entonces surgieron nuevos modelos de ahí, como lo que el CAWA, Modelos más sociales. sí, Ya. Lo que usted acaba de hacer está bien, pero es la historia de la terapia ocupacional. sí, Yo le pregunto sobre el proceso. ¿Cuál es el proceso de la TO? como la intervención. Ya. ¿Y en qué consiste? Bueno, como intervienen los terapeutas ocupacionales a través de una entrevista, Ya. que recaudan información y esa información ven en qué estado se encuentra la persona de una manera
holística, como en una manera determinada del tiempo. Luego se hace un plan de intervención, Ya, se elige un modelo, alguna forma como intervenir a la persona, y luego se lleva a cabo la intervención terapéutica, que son, de por sí son 6 sesiones y luego son más de 6 sesiones, o 12. ya, ok. Em, ya, usted tiene algunos elementos, pero hay que complementarlo, ¿ya? Ya, Porque resulta muy general aún. ok. Primero vamos a partir con el concepto de proceso, ¿ya? Okay. Porque proceso existe no solo en terapia ocupacional, en muchas cosas de la vida son un proceso. De hecho, Sí, para mí la vida misma es un proceso, como que sí, estamos llenos de procesos todo el rato, ¿ya? ¿Y qué es un proceso? Según los autores que aquí tenemos, dice, es un conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se llevan a cabo con un fin determinado. Parece relevante entonces considerar que un proceso es un conjunto de acciones, ¿ya? Por lo tanto, uno puede dividir un proceso en, en distintos elementos. Dice acá sistematizadas, que quiere decir organizadas, perdón, organizadas u ordenadas de alguna manera. ya, Albert Roig dice un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número de personas y de recursos materiales coordinados. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues, si uno se pone a pensar en una fábrica está lleno de procesos, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, para producir algo. sí, Nosotros podemos pensar que justamente el celular que usted está utilizando ahora es gracias a claro, un proceso de tecnología. un proceso tecnológico, donde el paso 1 fue armar unas piezas, paso 2 no sé qué, y así, ¿ya? Sí, Aquí, si nosotros revisamos la literatura, nos vamos a dar cuenta de que existen diferentes formas de hacer el proceso de terapia ocupacional, ¿ya? No hay una forma única. ok. Hay muchas maneras de hacer este proceso. ¿Y de qué van a depender? De los paradigmas, de los enfoques y de los modelos a utilizar. Algunos ejemplos de cómo hay que hacer el proceso es el marco de la OTA y un procedimiento o una forma, un orden que plantea la terapeuta ocupacional Carmen Gloria de las Heras. Ok. Ya, ¿usted conoce paradigma, enfoque y modelos? Sí, Ya. ¿Me puede dar algún ejemplo? un enfoque social, biomédico, ¿Ya? modelos, el modelo CAWA, el modelo canadiense, Súper. ¿cuál? ¿Enfoques? No, paradigma, el paradigma de la ocupación, el paradigma, también hay uno biomédico, ¿Ya? hay varios paradigmas y modelos de enfoques que se entrelazan, encuentro entre sí algunos. Sí, algunos se parecen harto, otros no. Sí, Entre otros sí. son bien opuestos. Sí, la Ya, verdad es que este semestre estoy porque yo me quedé como pegada en el quinto semestre de la universidad, estoy con todos los ramos de tercer año. ok, Como, ya. entonces, en este semestre me refuerzan bien lo que es modelo, enfoque, ¿Y dónde está viendo eso? ¿En qué asignatura? en estrategias de intervención 4. Ya. Estoy también sola ahí en ese ramo. ¿Y quién lo hace? Es una profesora nueva, se llama Paula, Ah, ya. que también hace psiquiatría, creo, adultos, pero en la noche. Ah, ya, 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 ya. Ya. Sí, sí, sé quién es. ¿Y han visto los paradigmas positivista, pospositivista? ¿Eso lo vieron? Estamos recién en mi segunda clase, así que yo creo que ahora el miércoles recién vamos a ir bien a eso,
como en sí, porque ahora tengo que leer un texto que me dejó sobre lo mismo. Ya. Ok, porque Pero tiene que ver la ciencia con terapia ocupacional, sobre CUM, los sobre eso. paradigmas. Ah, Sí, ya. Súper, porque ahí lo va a profundizar más entonces. Ya. sí, sí, sí. Con Kuhn y los paradigmas lo va a poder profundizar más. Ya. Sí. Em, entonces, el proceso, el cómo uno hace la terapia ocupacional va a depender de justamente los modelos, los paradigmas, los enfoques. El proceso va cambiando según la perspectiva teórica, uno llama epistemológica, que uno tiene. ¿Ya? Em, entonces, la manera que a mí me gusta y que yo voy a empezar a potenciar cada vez más, porque hasta el año pasado no lo enseñé tan como ahora, pero ahora tengo la posibilidad de reinventarme. Así que vamos a hacer unas pequeñas modificaciones al proceso. Ya, A mí me interesa, Fernanda, que usted maneje esta etapa, estas 5 etapas que yo le propongo acá. ya. ¿Ya? La primera etapa de evaluación ocupacional, la segunda de diagnóstico ocupacional, la tercera como diseño de intervención, la cuarta aplicación de la intervención y la quinta resultados y reevaluación. Ok, pero estoy anotando ya. Sí, 3. anótelo. No. Y una pregunta, ¿todo esto se tiene que dar en una como intervención O o sea, es un proceso? a mi modo de ver, este es el proceso básico. Son como Ya, las etapas básicas que un terapeuta debiese seguir, ok, en este orden, ya, ¿ya? Ahora, este es un orden, digamos, ¿cuál es la palabra? Como un orden teórico, ¿ya? ya, Porque en la práctica, la evaluación, por ejemplo, uno la realiza todo el rato, no es que pare uno de evaluar, sino que ya. cada vez que el usuario llega, tú lo estás evaluando otra vez, ¿no? Sí, Y por otro lado, la intervención también ocurre todo el rato, o sea, sí, el hecho de cómo uno saluda, de cómo uno pregunta ciertas cosas, también es una intervención, claro, ¿se entiende? sí, Entonces, claro, son etapas que uno debe seguir, pero en la práctica yo diría que todo se mezcla un poco. ya, Ya, a ver si es que usted me puede explicar cada una de las etapas, a ver. ya. La evaluación ocupacional es cuando uno se hace como una imagen de la persona y es cuando a nivel de entrevista, historia familiar, historia, si hay algún niño, historia del colegio. El diagnóstico ocupacional es ya la segunda etapa cuando nosotros ya tenemos como esa información y podemos hacer una intervención desde el diagnóstico, desde un enfoque y desde un paradigma. Ya tenemos como algo definido. Y luego de Ya, eso vamos a hacer un diseño de intervención, que ahí vamos, se hace como la planificación y se pone, bueno, en esta terapia, en esta sesión vamos a trabajar miembro superior y en la otra vamos a trabajar miembro inferior, si tuviera algún problema a nivel físico. En la ya, aplicación de intervención es cuando ya aplicamos el método que definimos para la persona a nivel de todas las sesiones y el resultado y reevaluación es cuando ya llevamos 6 o más sesiones y podemos, o menos, dependiendo cómo uno lo elija, y podemos reevaluar y replantearnos la forma de intervenir a la persona. ya. Bastante bien, bastante bien. Durante la clase de hoy día entonces vamos a aprender a especificar algunas cositas, pero por lo menos entiende el circuito completo, ¿ya? Sí, Fíjate acá, el proceso de intervención, ya como yo te había mencionado, ocurre como en este circuito, pero además, durante todo el proceso, el terapeuta trabaja desde paradigmas, modelos y enfoques. ok.
¿ya? Ahí hago una primera corrección, porque y esa es típica esta idea. El estudiante cree que en el diagnóstico uno elige los modelos, Ah, ok. y en verdad no, porque los modelos ya los escogiste durante la evaluación, Ah, ya, ya. ¿ya? Ya, Por ejemplo, entiendo. si tú aplicas una pauta de un modelo, significa que ya estás trabajando desde ese modelo Ya, y está en la etapa de evaluación. ok. ¿Tú conoces alguna pauta que se aplica? Eh, el mini menta, Ya, en los niños el Pepsi, ok. Taddy, ¿Y en salud mental conoces? en Yot Sabat, parece que es de salud mental. ¿El Yesabat? Jet Sabat, ese siempre me equivoco diciendo el nombre, Jet Sabat. De hecho, Ya. una vez me pasó en una disertación. Ese es para evaluar síntomas depresivos. Sí. Ya. Podría ser el Yesabat, pero alguna pauta como de modelos más de ocupación, ¿conoces? Te diría mintiendo, no le diría uno, no. La verdad es que ninguno es específico. ¿Y ha tenido clases de modelo de ocupación humana, modelo canadiense? Ahora la estrategia de intervención que me toca este semestre es donde más se ven modelos. Ah, ya. Ahí los va a ir conociendo. Sí, y que como me quedé pegada en el quinto semestre, por eso estoy como un poco atrasada en los, ¿cómo se llama? Los modelos, enfoque, todo eso, porque este semestre se ve bien como los modelos, es casi de puro modelo, de hecho, esta estrategia de intervención. Ah, súper. Ya. Bueno, te comento igual que como Ujú. vamos a trabajar desde salud mental, aquí aparecen paradigmas, modelos y enfoques. Y aquí Ya, está el paradigma positivista, el paradigma postpositivista, el paradigma construccionista, el paradigma crítico. ¿Ya? sí. Em, Ejemplos de modelos, porque en P aparece paradigma en M modelos. Positivista, modelo biomédico, conductual, cognitivo, perceptual. En Ujú. el postpositivista tenemos modelo de ocupación humana, modelo canadiense, modelo sistémico, familiar, cognitivo, conductual. En el construccionista tenemos canadiense, CAGUA, acompañamiento terapéutico, modelo poder, amenaza, significado. Ok. Y en el crítico, fortalecimiento comunitario y modelo poder, amenaza y significado, que también aparece en el construccionista. Ya. Yo, la verdad es que acompañamiento terapéutico nunca lo había escuchado y el paz, el poder amenaza significado. Lo otro lo había como escuchado. Ya. Igual hoy día vamos a repasar algunos. Ya, ¿Ya? Bueno, las etapas. Ya tenemos. Entonces, la evaluación ocupacional, diagnóstico ocupacional, diseño de intervención, aplicación y reevaluación. Durante la evaluación ocupacional, ya ocurren estos procesos como procesos pequeños, ¿ya? ya, Dentro del gran proceso tenemos subprocesos. Uno, identifica antecedentes ocupacionales, o sea, por ejemplo, si usted se enfrenta ya sea en la vida real o en los ejercicios prácticos que le vamos a pasar un caso o una ya, situación de salud, usted tiene que identificar antecedentes ocupacionales, o sea, decir, el caso me refiere que las habilidades cognitivas están afectadas o no, o me refiere que tiene problemas en el trabajo, o tiene problemas en la participación social, o en las actividades de la vida diaria básica, etc. ¿Ya? ok. Los casos siempre, o las situaciones de salud, siempre nos van a señalar algunos elementos que son ocupacionales y otros que no son tan ocupacionales. ¿Ya? Ya, Por ejemplo, problemas de relaciones con la mamá. ¿Ya? ok. Te lo cuento un poquito como para hacer para que quede claro este punto. A mí me tocó el año pasado evaluar un examen de título Ya, de un estudiante de quinto año. Imagínate ya haber pasado sí. por todas las clases, haber ido a todas las prácticas profesionales
Ujú. Y era un caso, ¿cierto?, de una adolescente, me parece, si mal no recuerdo. Vivía con una familia, no sé qué. Ya. Al final, el estudiante hace, yo creo, una buena propuesta. Su intervención era bastante interesante porque el caso tenía harto conflicto familiar, ¿ya? ¿Ya? Pero para él el problema iba por el vínculo entre la hija y la mamá, Chuta. porque había un apego, él decía que durante la infancia quedaba claro que había un apego inseguro y todo eso. Ok. Y ¿cuál crees tú ahí que es como el error? Que él se fue al lado muy afectivo. Exacto. ¿Qué Se es fue al lo lado que... afectivo. Sabes que su propuesta era súper buena, él hacía un análisis psicológico súper bueno del caso, de la situación, Ujú. pero se le perdió lo ocupacional. Sí, y eso es lo que no tenemos que perder jamás, pues si somos terapeutas ocupacionales. Aunque sí tiene que ser parte de la terapia el lado afectivo, porque se tiene que considerar para llevar una buena como intervención, encuentro yo. Claro, puede ser lo más integral posible, pero Ujú. muchos terapeutas caen en el error de estar más atentos a los antecedentes psicológicos, por ejemplo, o a los antecedentes de tipo físico, cuando se trata de salud física, y algunos se creen kinesiólogos también, Sí, y se pierde lo ocupacional. Entonces, punto uno de la evaluación ocupacional es que cuando uno recibe una situación o un caso, filtra y trata ya, de identificar todos los antecedentes que son ocupacionales. ok. Segundo, escoge enfoques y modelos de intervención. Al principio a uno le presentan un caso y uno ya está decidiendo cómo lo va a evaluar. Sí, Aplica técnicas de evaluación, ¿ya? Es decir, eso es lo que tú dices, la entrevista, por ejemplo, es una técnica. sí, Pero también están las pautas, está la observación, hay distintas técnicas de evaluación. Y presenta resultados de la evaluación. Es súper importante que en la evaluación ocupacional uno detalle todos los resultados obtenidos ok. dentro de la misma evaluación. En un segundo momento, entonces, tenemos el diagnóstico ocupacional. Y el Ya. diagnóstico ocupacional, como lo vamos a ver un ratito más, Ujú. alude a las conclusiones a las que uno llega de la evaluación. Ok, Es como la conclusión final de la evaluación, ya. pero tiene distinto énfasis según el paradigma y los modelos que uno escogió. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces el diagnóstico puede estar em, mucho más inclinado a resaltar los problemas ocupacionales o puede estar ¿Profe? inclinado a resaltar las necesidades ocupacionales, que no es lo mismo, o a Como que, resaltar el potencial ocupacional, que no es lo mismo. ujú. Profe, de este diagnóstico le he escuchado como la mitad, se le escucha entrecortado. Ah, perdón. Ya, ¿me escucha Me ahora quedé mejor? que, sí, que es como una conclusión final. En esa parte me quedé y ahí después le Ah, escuché entrecortado. ya. Retomo. El Ya. diagnóstico vendría a ser como la conclusión final de la evaluación Ujú. y tiene, como dice acá, diferentes énfasis según paradigma y modelos escogidos. Ya. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que algunos diagnósticos ocupacionales están muy inclinados a resaltar los problemas ocupacionales, Ok. pero otros se Y, pueden inclinar a resaltar el potencial ocupacional, que no es lo mismo. ok. O ¿Y a cuál? resaltar la injusticia ocupacional, que es otra forma de hacer el diagnóstico. Y por ejemplo, un ejemplo como para ubicarme en el tiempo, un problema ocupacional es como un problema, no sé, tiene problema en la flexión y extensión, como al olvido médico.
Eso podría ser un problema, pero el problema ocupacional sería que no puede realizar sus actividades de la vida diaria básica, Ya, ok, porque tiene problemas en la flexión y extensión. ya, comprendo. Ya, ahí por ejemplo, el énfasis está puesto en el problema y el déficit de la persona. Ya, Pero uno también puede incluir en el diagnóstico el potencial ocupacional, que quiere decir qué es lo que la persona sí realiza, sí es capaz, y qué es lo que la persona puede mejorar también, ok, ya que es lo que podemos aprovechar para potenciarlo. sí. Y la mayoría de los diagnósticos ocupacionales no están inclinados hacia eso. Sí, igual, no sé, a mí me ha tocado leer algunas planificaciones de chicas como de otro año. Igual, ¿Ya? claro, de repente como que se enfocan mucho en el problema de la persona y no ven que la persona tiene otras virtudes que también podemos fomentar. Y Exacto. así quizás podemos trabajar con esas virtudes y luego trabajar con los problemas, verlo como un segundo forma, porque si no las personas, ay, no sé, por ejemplo, en mi caso yo tengo muy poca tolerancia a la frustración. Y bueno, con los años la he ido trabajando a través de la universidad, porque ahí fue cuando me di cuenta que tenía cero tolerancia a la frustración. Ya. Entonces, yo me he dado cuenta, no sé, una vez me tocó ir a un CEFAN a la comuna de Maipú, y la persona tampoco tenía tolerancia a la frustración, entonces sus mismas familias la alimentaba a hacer todo. Ella se quería bañar sola, pero la familia no la dejaba, y era adulta, ella tenía como 50 años y tenía un hijo reciente, 4 años. Y le hacían todo al hijo porque pensaban que ella tenía una hemiplegia en el lado derecho. Se pensaban que no podía hacer nada. Ya. Y ella de hecho llegaba sola, quería tener autonomía, pero la familia no la dejaba, entonces era como extraño. Mm. Claro, pero ahí tú tienes una situación X y uno podría pensar, ¿qué diagnóstico ocupacional hacemos de esta situación? Claro. Un Bueno, ahí terapeuta podría enfocarse solo en sus limitaciones físicas. sí. Bueno, ahí igual yo tuve problemas con la terapeuta porque yo voy y le pregunto a ella si nosotros podríamos ver alguna forma en la municipalidad de tener un carrito, ¿cómo se llama esto? Los que le dicen burrito, pero se llama carro de desplazamiento, parece. ¿Ya? Ya. Entonces yo le digo eso y ella como que se molestó conmigo, porque yo quería como dar autonomía a la persona en la estrategia de intervención que estábamos haciendo, como en la planificación de... Me dijo que yo estaba mal porque no me estaba poniendo en, como lo de estudiante. Y le dije, pues yo soy estudiante y lo único que quiero saber si en la municipalidad nos pueden dar ayuda, si era para que la señora tuviera más autonomía, ella lo único que quería era moverse con eso sola. Ya. Entonces, no, bueno, no ¿Y lo qué pudimos respuesta conseguir. te dio? No, la verdad es que igual no fue como, que fui como muy metida yo, que claro, que yo era estudiante no me debiera meter mucho, porque ella era la terapeuta. Y yo le dije, bueno, que yo sabía que era estudiante y estaba aprendiendo, nada más. Qué rara su reacción en todo caso. Yo creo que todas las ideas son Sí, bienvenidas. fue bien raro. Sí, pero bueno, luego no nos pudimos centrar en la planificación como la autonomía de la persona y lo otro que nos centramos que ella quería trabajar. Entonces le enseñamos a hacer cocadas, alfajores que ella podía vender en un negocio que tenían en su casa y los podía vender y tener más autonomía como de trabajo, Ya, tener más, porque ya, no nos pudimos centrar en traslado como lo que más quería ella quería trasladarse sola, no depender de alguien para trasladar. ya. Pero si te fijas, entonces esa intervención, estoy en el punto 2 de diagnóstico, ¿ya? Ya, Esa intervención, por ejemplo, quizás no se enfocó en las necesidades percibidas, ok, sí, porque la necesidad ocupacional es la que el usuario siente. sí, Y en en la que este el caso no se usuario, pudo. ¿Por qué? No no. sé. Quizás porque la terapeuta tampoco trabaja mucho desde ahí. Sí, ella era, bueno, yo es una profe, no lo voy a decir cuál ella, porque todavía está en la U, porque no encuentro que, nada que ver. Pero ella es más del área biomédica, pues de hecho hace un ramo con eso. Ah, ya. Bueno, ahí te calza, po. Sí, Ahí te calza la perspectiva teórica con el tipo de diagnóstico que ella puede hacer. exacto. Otra persona, por ejemplo,
frente a la misma situación, podría Ujú. decir que aquí hay un problema de injusticia ocupacional, Claro, porque resulta que la usuaria no se la deja participar en igualdad de condiciones que el resto. sí. Y esa injusticia la causa su familia y la comunidad puede ser cómplice. Qué fuerte, nunca me había como centrado en la injusticia. Hay muchas familias que tienen injusticia a las personas. No las dejan ser lo que ellos quieren ser. Claro, pero eso es por una injusticia ocupacional, pues, o sea, históricamente a estas personas se les ha relegado a un segundo lugar. Estamos pensando en trayéndolo un poquito a salud mental también, Ujú. como históricamente estas personas no han ejercido sus derechos ni tampoco se les han respetados. Entonces, lo que finalmente ocurre es que no pueden participar de las ocupaciones que ellos sí desean, porque el resto los discrimina y les pone barreras. Exacto. ¿Te fijas? Entonces, si en esa Exacto. situación yo Hasta, hubiese bueno, hablando hecho, como más. ¿Mm? dele nomás. Que yo, por ejemplo, hablando de la injusticia social, en Chile la injusticia social está en todos lados, desde el metro, las micro, en todos lados, porque yo, bueno, yo soy súper observadora y ando mucho en el transporte público. Entonces yo me puse a evaluar una micro la otra. Y la micro era de estas micros nuevas que supuestamente tiene un lugar apto para la silla de ruedas y todo. Ya, Estaba el cinturón de seguridad todo suelto, o sea, la persona se lo ponía y iba a salir volando, desprendida, porque era una elasticidad, no como un cinturón normal, estaba como wow. vendido. Entonces yo igual dije, esto es una discriminación porque una persona en silla de ruedas que quiere tener autonomía y salir solo, se va a sentar, se va a querer fijar para sentirse seguro, y la verdad es que la seguridad va a ser tener de haber medio como 4, y eso Wow. normalmente miden 2, porque tiene como, entonces igual es fuerte la injusticia que hay en, no sé, en las bermas de las mismas calles que están llenas de hoyos, po. Y ahora peor Sí, con po, todo lo que está pasando, ya no queda calle en algunos lados. es verdad. Bueno, eso tiene que ver con cómo uno interpreta la situación, ¿ya? Claro. Porque si, por ejemplo, como te decía yo, uno cree que el principal problema es la injusticia ocupacional, que es un problema social, mi Ujú. intervención va a ir entonces a trabajar con el grupo familiar y la comunidad en su conjunto, Sí. ¿ya? Sí. Y en ese caso quizá había que educar a la familia, generar conciencia. Uno plantea otro tipo de intervenciones, ¿ya? Ya. Siempre va a depender entonces de los paradigmas y los modelos con los que uno trabaja. Ok. Ya. En el tercer lugar tenemos el diseño de intervención que incluye objetivos. Los objetivos siempre se diseñan de acuerdo al diagnóstico ocupacional Ok. y la planificación de actividades y estrategias. Ya. Aquí viene la planificación. Sí, en el diseño de intervención. Pero te faltaron los objetivos cuando me Ya. explicaste, ¿te acuerdas? Y está un poco. Sí. Porque primero hay que fijar objetivos y después las actividades para cumplir esos objetivos. Ya. Ahí estaba un poco confundida, yo pensaba que era al revés. No, Ya. Entonces, se plantean objetivos y luego la planificación de actividades. así es. Ya. Y los objetivos siempre van a ir en línea con el diagnóstico ocupacional. Ok. Ya, ¿quedó Creo que clara esta parte? sí, no, sí me quedo. Usted me escucha, es que en mi departamento están trabajando, no sé si ha sentido el taladro. No, sí te escucho, sí. En Ah, algún momento te perdí, pero de inmediato volví a conectar, ¿ya? ya, Ya, fíjate ahora, tenemos evaluación ocupacional. La evaluación ocupacional es la base de todo el proceso terapéutico, ya en la primera parte. Se ya, determinan las necesidades del usuario, fortalezas, intereses y metas. La evaluación debe ser completa con el fin de garantizar una adecuada intervención, ¿ya? ya, Mientras más completa uno la realice, mejor.
Ok. También la evaluación ocupacional debe tener perspectiva de algún modelo basado en la ocupación, porque si no ocurre lo que te decía antes, que la gente hace evaluaciones brillantes, pero no evalúa nada ocupacional. Ya, Entonces ahí estamos mal, po. Nuestro primer sí. eje es algún modelo basado en la ocupación. ¿Y tú no has tenido ninguna clase de modelo de ocupación humana, canadiense, nada de nada? No, lo tuve es que como pasó un año luego de esto, porque yo luego tomé el segundo semestre, pero no pude tomar muchos ramos de como de tercer año que se puede decir. Si yo, ¿Ya? en la estrategia de intervención 3 ahí vimos algunos modelos y algunas pautas, Ya. pero muy como así como al paso. Y en esta intervención se ve como más a fondo lo que es modelo, enfoque. Ya, pero no, tú no tienes ninguna clase por ahí de modelo de ocupación humana Sí, 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 yo o modelo tengo de, canadiense, sí. modelo CAGUA. De hecho tengo las de primer años, Ah, entonces tengo sí los lo viste Power. en primero. Sí, yo, pero así como lo más básico, no en profundidad. Ya, pero igual tiene que ir a recoger esas clases, ¿ya? Sí, 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 sí. Porque en esta asignatura yo no veo modelos en profundidad, Ok, pero se trabaja harto igual con modelos. ya, Ya, o sea, vamos a tratar de trabajar dentro de lo posible, más bien, ¿ya? ok, Para que usted los vaya reconociendo. No le voy a exigir que sea experta en modelos, pero sí tiene que diferenciarlos. ok. Diagnóstico ocupacional. Fíjate, mira, aquí hay Ya. una definición de diagnóstico ocupacional. Dice, concebimos el diagnóstico ocupacional como el resultado del razonamiento clínico del terapeuta que permite describir y ordenar los problemas de desempeño ocupacional de un individuo, formulando un conjunto de hipótesis tentativas respecto a los factores potencialmente relacionados con tales dificultades. Ok. ¿Ya? De manera que a partir de este diagnóstico se planifica una intervención orientada a solucionarlas. ¿Qué te parece esa definición? ¿Hay algo que te llame la atención de este? Porque es una forma de definir el diagnóstico. No sé, encuentro que visualizar todo como un problema es lo que más me llama la atención. ¿Cierto? Como que al tiro, al diagnóstico ocupacional, visualizar como que quizás sí la persona tiene un problema, pero que hay que ver la mirada de qué es lo que ve la persona a su problema, porque quizás yo le veo un problema y la persona visualiza otro. Así que, por ejemplo, de ese enfoque se trabaja del modelo CAGUA, es como de lo que Claro, ven, o sea, del modelo canadiense, disculpe. En ese enfoque se ve lo que ve la persona usuario. claro. Un Em, pero aquí hay dos elementos interesantes. Una, como dices tú, que efectivamente la mirada está muy puesta en el problema, ¿ya? Sí, Como si la persona solo tuviera problemas ocupacionales, exacto, cuando en verdad también tiene sueños ocupacionales, potenciales ocupacionales, necesidades, quizá está en una situación de apartheid ocupacional, etcétera, ¿ya? sí, Y lo segundo es que dice desempeño ocupacional de un individuo, ¿ya? O sea, aquí no te permite entonces hacer una evaluación grupal o una evaluación comunitaria. Muchas veces claro, uno trabaja con un grupo también, no solo con sí, un individuo, claro, ¿ya? Eso es para que te des cuenta un poco de la forma que ha existido también de abordar el diagnóstico ocupacional. A mí me sí. gusta esta definición, ¿ya? ¿Qué dice? Corresponde al análisis final del proceso de evaluación ocupacional que incluye problemas y potenciales ocupacionales, sean estos individuales, grupales o comunitarios. O sea, bueno, por lo que ha leído hasta el momento, profe, Sí, sí, ya, que pensé que no me estaba escuchando. O sea, encuentro que este diagnóstico ocupacional abarca todo lo que vemos los terapeutas ocupacionales, como nosotros vemos no solo un área, por ejemplo, dicen ocupación, ocupación tiene, abarca todo, desde bañarse, vestirse, tomar una micro, comer, claro. entonces siento que abarca todo. También,
me representa este diagnóstico ocupacional, este significado. Ya. Esta la inventé yo, ¿En serio? por si acaso, sí. Ah, le pongo autor, profe Daniela. Es mi propia definición, pero yo creo que te va a servir. ¿Ya? Ya, Entonces dice, incluye problemas y potenciales ocupacionales, o sea, vamos a detectar lo bueno y lo malo, no solo lo malo. exacto. Sean estos individuales, grupales o comunitarios. Además, estamos preparados entonces para trabajar con una persona, con un grupo o con una comunidad. Exacto. El diagnóstico ocupacional explica posibles causas y efectos de problemas y potenciales ocupacionales detectados. Tenemos que, cuando hacemos el diagnóstico, tratar de analizar cuáles son las causas que hay detrás de esto, ¿ya? Sí. Y se presenta en el lenguaje propio de los enfoques y modelos escogidos. O sea, claramente si una persona trabaja desde el modelo de ocupación humana, por ejemplo, en el diagnóstico va a tener que hacer referencia a la abolición o a la habituación o a la Sí, capacidad de desempeño, que son conceptos propios del modelo. sí. Y que se De supone hecho, que ya lo evaluó, pues. Ya por eso ya sí. estamos en el diagnóstico. En la Dígame. universidad siempre, el modelo que más se aplica es el modelo de ocupación humana. Bueno, el que he visto que mis compañeros siempre aplican. Sí, es Como el como que el más sea. típico. Sí, el típico de, no sé si será de la SEC o qué. Yo diría que de Chile, Sí, sí, el que tiene más fuerza en este país, de los basados en wow, la ocupación. claro. Por ejemplo, el canadiense a mí me tocó hacer un informe, que igual lo manejo un poco, igual ese es como muy espiritual, tiene como Claro. que ver igual como con algo espiritual de la persona. Pero tengo una duda, ¿esa espiritualidad se va como a la persona que cree en Dios o algo, en cualquier espiritualidad? Em, la espiritualidad del modelo canadiense no se Ujú. piensa como religión, no es lo mismo, ¿ya? Ok, Más bien tiene que ver con, de hecho el mismo modelo lo define como una fuerza o energía vital que impulsa a la persona a hacer cosas. ah, ya, ya, Por lo ok, tanto, para mí tiene una interpretación mucho más filosófica de cuál es el sentido que le damos a nuestra existencia. sí, Em, para algunas personas claramente eso la religión lo responde, pero para otros claro, no. Para otros su espiritualidad tiene que ver con sus hijos o tiene sí, que ver con su vocación en la vida, su misión. sí, ¿Se entiende? sí, Es comprendo. mucho Esa era más una duda. amplio, es mucho más Sí, amplio. ya, Ya, ¿vamos bien hasta el momento entonces? súper, profe. Ya, fíjate acá, el diagnóstico incluye problemas y potenciales, junto con causas y consecuencias de tales problemas. Por ejemplo, el usuario es dependiente en la realización de su actividad instrumental en la vida diaria debido a sus dificultades cognitivas y sociales. Por consecuencia, su madre lo asiste en todas estas ocupaciones. Mm. Igual es como, no sé, yo encuentro que deberá como potenciar lo que, por ejemplo, si puede comer solo, potenciarlo y no ayudarlo a comer. Claro, pero aquí estamos Ujú. hablando del diagnóstico. Esto es como la conclusión, podríamos decir, es un ejemplo. Esta es como Ya, la conclusión a la que llega un terapeuta. ok, Entonces dice, el usuario es dependiente debido a sus dificultades cognitivas y sociales, por consecuencia su madre lo asiste en toda esta ocupación, claro, ¿ya? Pero eso significa entonces que vamos a trabajar con sus dificultades cognitivas y sociales y también con su madre, sí, ¿se entiende? sí, Ya. comprendo. Y por eso es tan importante el diagnóstico, porque el diagnóstico resume toda la información que uno ya tiene y también orienta los objetivos que uno se va a plantear. Sí, También el diagnóstico incluye, cuando corresponde, priorización y situaciones de especial urgencia. ¿Ya? Por ya, ejemplo, el principal problema ocupacional detectado corresponde a la dificultad para participar de manera adecuada en la ocupación de descanso y sueño. ¿Te fijas? ok, Si la sí, usuaria no revierte este problema, continuará presentando dificultades en su desempeño educativo. Ahí el claro, terapeuta es tajante. sí,
Porque dice, él sitúa la prioridad, po. Dice primero que habría que trabajar descanso y sueño para mejorar el desempeño educacional. Claro, y quizá la niña tiene problemas en el colegio, le están haciendo algo y por eso no puede dormir la noche. Quizás, po, pero ese no es el diagnóstico al que llegamos, ¿se entiende? No, sí, es Pero como más claro, tajante. pero tú tienes otra teoría que si la evaluación hubiese sido por ahí, también podría ser, ¿se entiende? Todo depende de la Sí, evaluación que uno hace. sí, profe, sí comprendo. Ya, diseño de intervención. Llegamos al diseño. El diseño, entonces, la planificación que tú ya la sabes, la conoces, y incluye objetivos de intervención, estrategias de intervención o técnicas de intervención e indicadores de logro. Ya, ¿qué sería un objetivo, Fernanda? Bueno, yo recuerdo que las intervenciones hemos hecho a largo, a corto, a mediano plazo, parece que Claro, pero ¿cómo tú defines un objetivo? ¿Para ti qué como es? algo que quiero lograr con la persona dependiendo al tiempo, Ya, lo que podemos lograr, o sea, viendo las necesidades, el claro. enfoque. Fíjate, aquí aparecen algunas definiciones. Pasos o acciones específicas capaces de ser medidos. Según Perkinson y otros autores dice, es una habilidad específica que la persona debe adquirir. Okay. También dice, los objetivos de tratamiento los profesionales se deben preguntar, ¿qué necesita hacer el usuario para alcanzar esas metas? Si tú te fijas, esta forma de ver los objetivos es como bien cuantitativa, ya como si hubiese Sí, algo que medir. De hecho, tú misma dijiste algo que uno quiere lograr con el usuario. Bueno, ¿será algo que uno quiere lograr o que el usuario quiere lograr? que el usuario quiere lograr. Y eso va a depender de los paradigmas y los enfoques y los modelos, ¿ya? Claro, Porque si tu paradigma es más centrado en el usuario, tú vas a permitir que el usuario decida sus propios objetivos. Pero si sí. no, los objetivos los va a definir el terapeuta, Ujú. Profe, ¿sí? por ejemplo, cuando uno define el objetivo a través de niños, si uno quisiera ver como lo que quiere ver el niño, es más difícil poner como un objetivo a través, no sé, el niño quiere alcanzar, no sé cómo explicarlo, porque los niños igual todo a través del juego. Claro, pero depende de la edad del niño también, Ok, ¿ya? Y también depende de insisto, siempre va a depender de los modelos que uno escoja. ya, Porque es distinto trabajar, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Es distinto trabajar integración sensorial, donde uno va a meter al niño en la sala de estimulación y las actividades las va a diseñar el terapeuta para estimular ciertas cosas, a trabajar con el modelo familiar. claro, Entonces voy a entrevistar a la familia y quizás los objetivos los vamos a definir todos en conjunto, incluyendo la opinión del niño. claro, ¿Se entiende? sí, comprendo. Siempre va a depender de los modelos. Ya. Ya, Cuando uno revisa cómo redactar objetivos, aparece un método que se llama SMART. No sé si usted lo conoce. no, Ya, fíjate aquí, aparece lo que significa cada una de esas letras. SMART significa específico, medible, alcanzable, realista y limitado en el tiempo. ¿Ya? ya, Es decir, los objetivos deben ser específicos, no todos, siempre tenemos objetivos general y específico, pero a lo que se refiere es que incluso el general debe ser referencia a un elemento específico. ok, Porque si nuestro objetivo, por ejemplo, es aumentar la autonomía, queda demasiado general. ok, Medible. Los objetivos deben estar redactados de modo que sea posible medir. Ahí yo estoy de acuerdo, pero también incorporo la idea de que el usuario también puede referir si es que aumentó o no algo. ¿Ya? claro, sí, También puede ser medido como por el discurso del usuario. ok, Alcanzable y realista, que esto quiere decir que uno
igual tiene que ser capaz de priorizar o de decir efectivamente qué es lo primero y qué viene después. Sí, Sobre todo en salud mental, donde a veces los usuarios, por ejemplo, son súper dependientes. En sus casas no los dejan hacer nada, no manejan dinero, no tienen celular algunos. Y el objetivo es que trabajen. Ahí a uno igual le corresponde tratar de incentivar el acuerdo de un objetivo realista y alcanzable. ok. Es Y como también ver lo que quiere la persona en salud mental. Esa es mi pregunta, ¿son claros cuando te dicen yo quiero esto y esto y esto? es como la vida misma, po. Hay gente Ok, clara en la vida y otra gente que no. y otra gente que no. Sí, Tú te vas a encontrar con de todo. ya, Hay gente que tiene la película súper clara de lo que quiere conseguir y hay personas que no, que son súper como que divagan, como que les cuesta mucho, ¿ya? ya, Sin embargo, si la persona sigue yendo a terapia, por algo es, ¿ya? ok, Entonces a veces puede que les cueste definir bien un norte, pero eso no significa que el espacio no les sirva para algo. ya, Y limitado en el tiempo quiere decir que uno también debe ordenar la intervención, o sea, qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después. claro. Aquí aparece otra forma que se llama COAST y que es una manera en inglés que también incluye cliente, ocupación, nivel de asistencia, condición específica y tiempo. Ok, Si te fijas, una manera parecida a la anterior. claro. A mí la que Como me más ordenado por gusta, sí, Ujú. es esta propuesta abreviada que incluye sujeto, verbo y contenido. Ya, Esta es la que me gusta más, porque en sujeto podemos incluir individuo, grupo, comunidad. Verbo puede ser cualquier acción que implique mejorar, desarrollar, potenciar, aumentar, aprender. Un listado de verbos podemos encontrar. Y contenido es lo que finalmente se va a trabajar o se va a mejorar. Pueden ser ocupaciones o factores que presentan los modelos, como volición, habilidades sociales, ambiente, productividad, autocuidado, esos son conceptos del modelo canadiense. este es como mejor porque, o sea, bueno, viéndolo como de una mirada de la ocupación, se preocupa de como más cosas, no es tan como tiene que ser así y esto es así, Claro, como más amplio. es más amplio, sí. Si tú te fijas, mira, ahí tenemos en el objetivo general, este es un ejemplo, Ujú. que María mejore desempeño ocupacional en su rol de estudiante. Tenemos sujeto, verbo y contenido. Y en los específicos también. Estos son objetivos específicos para lograr el general. Que María mejore habilidades motoras finas, porque eso le va a permitir mejorar su desempeño estudiantil. También que mejore Ok. habilidades cognitivas básicas. Y que la Mm. familia de María, que es otro sujeto, pero que tiene que ver con esto, aumente el acompañamiento y apoyo escolar. Me quedó, o sea, esta diapositiva es súper, bueno, hacia mí que yo soy de colores, como súper bueno que esté el sujeto con María Verde, el verbo de color rojo, la verdad es que me quedó súper claro. Súper claro, ¿cierto? Sí, con los Ya, colores lo asocio y ya. muy bien. Entonces, fíjate que los objetivos, claramente uno va a trazar estos objetivos por el diagnóstico ocupacional al que llegó antes. Ok, O sea, ahí el terapeuta lo más probable es que haya dicho, María presenta dificultades en su rol de estudiante que se deben a problemas en las habilidades motoras, problemas en las habilidades cognitivas y que la familia no organiza su estudio. sí, ¿Se entiende? Así un diagnóstico ocupacional resumido, chiquitito, permite este tipo de objetivos. ok. Ya, nos vamos a los paradigmas de intervención, porque este era el Ujú. proceso en general en salud mental, pero ahora nos vamos a los paradigmas de intervención, ¿ya? Ya, Que le vamos a hacer como una pasada bien rápida, porque tú lo vas a profundizar en estrategia, pero a mí igual sí, me interesa que aclaremos algunos puntos, ¿ya? ya. Profe, ¿le paso una pregunta nada que ver con la clase? ¿Sí? ¿Usted cree que vamos a volver el 27 a clases presenciales?
¿27 de no, qué? de abril, como estaban hablando, estaban diciendo en las noticias, parece que anunció eso Manali. Sí, pero eso aplica a colegios. Ah, ok, no a universidades. No, las universidades cada una está viendo lo que hace. Que mis compañeros todos pensaban que iban a hacer. Ya, No, lo más probable es que nosotros estemos en clase online un buen tiempo. ya. Así que Sí, no porque por pienses. lo que había visto, la sede de Previdencia no la han abierto, aunque se levantó la cuarentena, decidieron no abrirla. No, no, y la situación va a empeorar, Fernanda, si en este país más gente se va a infectar. Sí. Así que hay que cuidarse. Mi Lo mamá que como trabaja fuera del más, centro existencial, sí, hay que cuidarse. Uno igual tengo miedo, sobre todo de ella, que igual es adulta. sí, Y ya, bueno, acá en Peñalolín ya hay 14 casos. harto igual, po. Sí. Ya, fíjate entonces esta imagen, que es el Ujú. positivismo. ¿Qué te Sí. transmite esta imagen? Biomédico, totalmente. ¿Por qué? A ver. No sé, por la imagen que está como alguien viendo una radiografía, una doctora o enfermera, Mm. más al área biomédica, total. Me traslada las imágenes. El positivismo nos traslada de inmediato a la perspectiva biomédica. Ok, El positivismo es un paradigma, ¿ya? ya. Em, ¿Y qué dice acá? ¿Usted conoce la dimensión ontológica, epistemológica y metodológica? Eso lo estaba viendo ahora. Ah, ya. Lo vi en la clase pasada. La epistemología, lo que comprendí yo es que es como pararse en un determinado tiempo y ver también lo que uno siente para poder realizar la intervención. Claro, la epistemología es la perspectiva que uno tiene, ¿ya? Sí, La ontología es lo que uno cree sobre la realidad, ok, cómo uno mira la realidad. La epistemología es la perspectiva que uno asume y cómo accede a esa realidad. Y la metodología es finalmente las acciones que uno hace. ok, Ya. Entonces, en ontología, el positivismo dice que existe una sola realidad aprehensible, que quiere decir medible, impulsada por leyes naturales. Por lo tanto, el terapeuta debe formarse experto en dicha realidad. La realidad puede ser conocida. ya, Esa es la ontología, por eso aquí buscamos expertos. ok, Epistemología, el usuario se transforma en un objeto de intervención. ¿Por qué en un objeto? Porque tú lo vas a estudiar como un objeto. El terapeuta debe conocerlo sin influenciar en los resultados posibles de estudio. Se mantiene la neutralidad y la distancia. Apunta a generalizar y producir evidencia. ok. Qué fuerte eso, evaluar a la persona como un objeto, no lo había visto nunca así. Y bueno, como lo que estábamos viendo antes, se hace, pero uno lo ve como una persona. Claro, pero no todos lo ven como una persona. Claro, Por ejemplo, yo he escuchado a terapeutas que dicen, no, yo trabajo con esquizofrenia. Ahí entre líneas, lo que está queriendo decir es que ya, eso es una trabaja patología. con la patología, pero no está diciendo que trabaja con personas. ¿Te fijas? Claro, sí. Ahí uno El nota al tiro vocabulario, cómo el lenguaje da cuenta o deja en evidencia a la gente. sí. ¿Ya? Por ejemplo, yo igual con mi mamá tiene términos súper antiguos de la discapacidad, entonces yo le enseñaba, mamá, cuando tú hables de una persona, tú tienes que decir que primero va la situación. Y me Claro. dice, ¿y por qué? Y entonces yo le explicaba, y ahora dice una persona en situación de discapacidad, porque bueno, le enseñé durante todos estos años, dice, no sé, persona con discapacidad, no mamá, situación. Ah, ya. Porque también como terapeuta tengo que enseñarle, o sea, como Por estudiante. supuesto, y uno nunca puede desaprovechar la oportunidad de enseñar y de cambiar un poco el lenguaje con los más cercanos también. Exacto, Todo suma. sí, Ya. Y la metodología dice se requieren evaluaciones precisas y rigurosas. ¿Ya? Por eso se van a preferir y privilegiar las evaluaciones cuantitativas y técnicas que estén basadas en la evidencia. ok. Fíjate ahora en el pospositivismo. ¿Qué características tiene distinta a la anterior?
un equipo médico. Claro. La diferencia con el anterior es que en el pospositivismo hay una noción de diferentes miradas. Ok, Y coincide con el paradigma anterior, aquí tenemos la ontología, coincide con que existe una sola realidad, pero que no puede ser conocida en su totalidad. O sea, el pospositivismo un poquito más humilde, ¿ya? ok, Plantea también que cómo podemos llegar entonces a conocer la realidad de forma más completa es complementando miradas, ok. Eso es como ¿ya? un equipo de trabajo multidisciplinario. Exacto. Un Ok, equipo de trabajo multidisciplinario complementa las miradas, dice. El terapeuta requiere de otras miradas para aproximarse a la realidad tal como es, entre ya, comillas, porque se sabe que desde la ontología pospositivista la realidad nunca uno la puede conocer perfectamente. sí. Epistemología, el usuario continúa siendo objeto de intervención, pero se le puede consultar su opinión. Chuta. ¿Te fijas? No es tan crudo como el positivista. Sí, como que le podemos preguntar si es que se siente cómodo, antes no. Claro, le podemos preguntar qué le parece a él ciertas cosas, Claro, pero el terapeuta es quien más conoce su realidad ocupacional. O sea, desde el punto de vista pospositivista, cada profesional es experto en un área, claro, la que es complementada con otras miradas. O sea, un terapeuta más en esta línea le interesa ser experto en ocupación y él poder aportar esa mirada que los demás no tienen. ok. En metodología dice se requieren diversas evaluaciones para conocer realmente a nuestro usuario. Se pueden incluir evaluaciones cualitativas. Las técnicas de intervención deben estar basadas en la evidencia igualmente. ¿Ya? Aquí la Igual se, diferencia de la metodología es que en el otro eran cuantitativas, en el positivista. claro, aquí Ok, puede ser mixto, ya, puede ser quanti y quali, puede ser mixto. ¿Ya? ya, Ejemplo, arriba aparece modelo de ocupación humana y modelo canadiense. ok. ¿Te fijas? Sí, Yo diría que una característica particular que tiene el modelo canadiense es que puede ser postpositivista o puede ser construccionista, que es lo que vamos a ver ahora. ya. La imagen representa como una comunidad, ¿Ya? como no centrado en una persona, como en más, un grupo de personas, ¿Ya? ¿Qué es distinto a las anteriores, a las imágenes anteriores? que acá ya no hay un personal biomédico, ¿Ya? se ve como una persona igual a las demás. Sí. No, como, bueno, que recuerdo que usted, cuando íbamos a Corfape nos íbamos con un uniforme de estudiantes de terapia ocupacional por lo mismo, para no marcar la diferencia. Todos éramos iguales. Ya. Y el hecho de no usar uniforme, ¿a qué paradigma obedece entonces? Construccionista, Exacto. construccionismo. El paradigma construccionista, muy bien. ¿Quién es el terapeuta aquí o la terapeuta? Eh, no sé, yo creo que es el caballero de polera verde. Ya. ¿Y por qué? Porque él está escuchando con atención lo que hablan los demás. Y bueno, lo que interpreto de la imagen, que la de color morado está como dialogando con el otro, como contándole Ya. alguna Pero experiencia. si yo te pregunto, em, ¿tú me podrías decir con seguridad quién es él o la terapeuta del grupo? No, la verdad es que no. No. Eso es una de las características del construccionismo, Ok, ¿ya? Que se pierde un poco la autoridad, ya, en el sentido de que al terapeuta no le interesa aparecer como el que tiene el poder. ok, Le trata de dar mayor protagonismo al usuario. ya. De hecho, a nosotros nos pasaba en Corfapes que algunos usuarios les preguntaban como, le empezaban a hablar a ellos como si fueran profesionales Usuario.
¿Ya? No, algunos usuarios le hablaban a ellos como si fueran profesionales. Y algunos nos hablaban a nosotros como si fuéramos usuarios. Gente que no conocía Core Wrapper. Ay, ya. ¿Te fijas? Entonces ahí se pierde un poco la diferencia. Pero bueno, yo lo encuentro, me gusta, Súper, cuando uno conoce estos paradigmas, uno va decidiendo cuál es el que más te acomoda también. sí. ¿Ya? Fíjate aquí la ontología. No existe una sola realidad. Ya, aquí está en contra de los anteriores, porque este sostiene que las realidades son construcciones mentales múltiples e intangibles. O sea, no existe la verdad absoluta, la realidad se entiende como una construcción sociocultural y el terapeuta construye la terapia en conjunto con el usuario. Ya. ¿Ya? Aquí tenemos el modelo canadiense, el modelo Kawa, el modelo de relaciones intencionales, como modelos basados en la ocupación que son mucho más afines a este paradigma. Ujú. Me gusta la oncología de este modelo porque dice, no existe una realidad que son construidas mentales o múltiples integrales. Como que no existe solo una realidad, ¿no? Como lo No, que po, vimos la otra vez, puede ser cultural, de todas formas. Todos tenemos diferentes realidades según nuestro contexto de vida. exacto, eso es lo que sostiene el construccionismo finalmente. ¿Ya? Ujú. En la epistemología también ocurre una diferencia importante con los anteriores, porque el usuario es considerado sujeto de intervención, por lo que su conocimiento del mundo es tan válido como el del terapeuta. El terapeuta desconoce la realidad del usuario tal como la percibe él, por lo que se vuelve fundamental el diálogo y los espacios cotidianos de aproximación. O sea, Wow, lo que a uno le interesa es conocer la realidad del otro, porque la realidad sí, del otro no es la misma que la mía. exacto. Y eso es una perspectiva construccionista. Okay. También la espiritualidad de acá, no sé, me gusta mucho no, nunca lo había visto, lo había escuchado así como construccionismo, pero nunca lo había visto detalladamente a lo que va. Ya, pero a eso va. Ok, comprendo. Y la metodología dice la terapia se construye con el usuario, por lo que la metodología varía en función de la relación que se va generando. Cada metodología es única e irrepetible. Sí, Interesante, ¿cierto? sí, me llamó Bueno, la atención de hecho como buscar algo sobre esto, porque me siento como identificada también como que de la espiritualidad que uno cuando sea terapeuta no va a ver como al usuario como algo distinto, que también es una persona que vive como tú, que hace las cosas como tú, pero diferentes realidades, somos diferentes personas. exacto. Y por último tenemos el paradigma crítico. Ya. ¿Qué te genera esta imagen? Como una persona pidiendo sus derechos, manifestándose. ¿Cuál sería la diferencia con los anteriores? La diferencia es que acá la persona se empoderó, porque acá dice, incluyan, somos capaces, que no nos vean como que son incapaces, que estamos acá y podemos seguir adelante y si nos equivocamos vamos a seguir más adelante. Claro, Recuerdo que usted nos contó que existe la marcha de los locos, ¿cómo se llama? la marcha del orgullo loco. Sí, Claro, que viene como a desafiar toda la patologización de la locura, pues, o sea, sí, es todo lo contrario, estar orgulloso de ser loco, ¿no? exacto. El paradigma crítico yo diría que es entonces, es parecido al construccionista porque se parece en algunos puntos, pero también tiene su sello particular. Y tiene que Ya, ver con que hay que darle todo el protagonismo a los usuarios, o sea que protagonismo total, ¿ya? ya, El terapeuta aquí no es que pase piola, el terapeuta tiene que prácticamente desaparecer, en la medida en ok, que uno fortalece y empodera a los usuarios, ¿ya? ya, Y aquí tenemos la terapia ocupacional crítica, la terapia ocupacional comunitaria, la terapia ocupacional social, como yo diría que más que modelos, igual funcionan como modelos, pero son como grandes teorías, ¿no? Grandes discursos. ¿Cuál es la ontología? Existe una realidad estructural en cada sociedad, ¿ya? Es decir, para el crítico efectivamente existen realidades distintas, múltiples,
pero esa realidad depende de cada sociedad. Cada sujeto percibe la realidad según el lugar que ocupa en la estructura social. Por eso es que el pobre la percibe de una forma, pero el rico la percibe de una forma completamente distinta. Claro. El terapeuta debe tomar conciencia de su lugar de poder en la estructura social. ¿Te fijas? Sí, sí, o sea, bueno, viendo esta, es como de la perspectiva de derecho igual. Claro que sí, perspectiva de derecho. Ok. Sí. Epistemología, el usuario es considerado sujeto de intervención, al igual que en el construccionista. Sin embargo, se plantea que el terapeuta se encuentra en una relación de poder que puede utilizar a favor del cambio social o a favor de la reproducción social. Ok. O sea, cuando uno tiene esta perspectiva crítica, entiende que todo lo que uno hace como terapeuta puede transformar la comunidad, transformar al sujeto en su comunidad, o simplemente modificar algunas cosas del usuario y que todo siga como está. Ok. Por ejemplo, algo que yo sostengo es que en la medida en que la Teletón siga siendo un espectáculo mediático, estamos reproduciendo la lástima y la compasión que hay que sentir hacia las personas en situación de discapacidad. Sí, Y también se mantiene la limosna que hay que sí, darles una vez al año para que ellos puedan gozar de salud, ¿no? claro. Em, Ahí yo siento que a veces los terapeutas quizás son cómplices de que ciertas situaciones de nuestra sociedad se mantengan y no cambien. Es que claro, si nosotros nutriéramos a las personas de conocimiento, que de verdad la Teletón deberá ser algo que se hicieran cargo, todos los hospitales deberán tener alguna sala de intervención, dar órtesis, prótesis a los niños, niñas y personas Claro que adultas que sí, lo pues, necesitan, sí, deberá ser de una labor ya de todos, no solamente de una entidad privada, porque exacto. para que andamos con cosas, regalan, dicen, 500.000 millones líder, pero líder, ¿cuánto invadió impuestos antes pagaba 500 pesos? Sí, pues, Entonces, es como algo que ellos también dicen, claro, se llenan los bolsillos dando dinero, pero del impuesto lo evaden. sí. Entonces, también es algo, un show televisivo, y como dice usted, son cómplices también los profesionales del área de la salud, Sí, de pues. que como que lo promocionan, O sea, uno puede ser cómplice o no, pues, pero esa también es una claro, decisión. ¿Ah? Y es en la que claro, metodología, la terapia propone la transformación social de las estructuras de poder. O sea, la terapia no busca solo acompañar o ayudar a una persona, sino que busca transformar a la comunidad en su totalidad. sí, ¿Y cómo se logra eso? Dándole poder, o sea, no dándole, porque no es algo que uno da, sino que fortaleciendo el poder que las personas debiesen ejercer. sí, como que se empodera ante su rol en la comunidad, en la sociedad. Exacto. Siento que, bueno, a las personas en salud mental eso les falta, empoderamiento. Claro que Se sí. sienten, y como, bueno, como la parte que ha habido años y años, que todavía sigue con las personas con algún trastorno mental, Claro. eh, ellos mismos se sienten rechazados. De hecho, muchas personas ocultan su patología, Su diagnóstico, sí. su diagnóstico, sí. Como fuerte, eso no debiera ser así. De hecho, uno debiera, de verdad, como, no, yo no cuento mi normalidad, y de hecho no soy normal, pero nadie es normal para mí. Sí, Bueno, pero eso es trabajo también de uno día a día, cómo trata a las personas. claro. Ya. La presentación llega hasta acá. ¿Ya? Tenemos un La, break ahora. ya. Y la solemne es todo, de todo eso también, y los dos otros PPTs que hemos visto, ¿cierto? Sí, sí. De todo, Ok, todo. ya, Y como te digo, em, después viene la última clase a la vuelta ya, y ahí yo te puedo comentar un poquito más en detalle cómo va a ser la solemne, ¿ya? ya. Ya, porque tengo que ver la del compu y hablarle a mi amigo, porque la plataforma virtual ingreso desde el celular y no me aparece nada, porque puedo ingresar. Y por Ah, ejemplo, me ya. metía al ramo de psiquiatría y salud mental en adultos,
y no me aparece nada y todo lo deben haber subido. Yo creo que el computador lo puedo, Yo creo. O sea, ya. porque bueno, con todo esto no he podido comprar el mío, así que, Pero pero hay que arreglar. al correo, yo igual te mandé las clases, ¿o no? Sí, no si Y al las tengo, correo sí. las puedes descargar. No, sí, sí las tengo, tengo Ah, ya. semiología, la de la historia, no, eso no es problema. El problema Hartas. era Ya. porque sí, porque la clase se puede ingresar a través de la plataforma en la prueba. Entonces ese era el problema para no, Ya, te me pone entiendo. medio ansiosa eso. Ya, Fernanda, entonces nos vemos a las 3:30. Te voy a mandar otro link Ya, para la segunda parte, ¿ya? ya, profe. Entonces nos Ya, vemos. a las 3:30 nos conectamos. Chao, chao. Ya, chau.